Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes para proseguir nuestra clase de la semana pasada de Psicología Social. Estamos ante la clase número 8, que sería la clase 4 de la unidad 3, acerca de la comunicación. La cuarta parte sería, ¿verdad? Va a ser de suma importancia compartir un poco, seguir compartiendo este tema de la comunicación, ¿verdad? Pero esta vez vamos a compartir un poco junto acerca de la comunicación interpersonal, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos decir y tantas cosas ya hemos dicho también acerca de la comunicación. Pero no siempre esa comunicación es perfecta. Como hemos visto la vez pasada, que esa comunicación de repente suele tener también algunas barreras, ¿verdad? Pero ahora la pregunta fundamental que hago es, ¿cómo es posible que un individuo se comunique satisfactoriamente? Y para resolver adecuadamente esta pregunta, esta cuestión, ¿verdad? Conviene abordarla desde dos niveles con características netamente diferenciadas. En este caso estamos hablando acerca del nivel verbal y no verbal, es decir, la comunicación verbal y no verbal. También estoy compartiendo con ustedes algunos enlaces para reforzar un poco nuestra clase, porque me pareció muy interesante estos enlaces que estoy compartiendo con ustedes para fortalecer y para ahondar más este tema que estamos desarrollando, porque son puntos de vista no diferentes de lo que yo voy a dar, sino que son complementarias más bien, se complementan. Entonces quisiera, en primer lugar, hablar acerca de la comunicación verbal lograda, ¿verdad? Es de suma importancia porque es lo que más hacemos nosotros, ¿verdad? Nuestra comunicación verbal, ¿verdad? Y se han hecho varios estudios acerca de este tema de la comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Que se suele encontrar en una comunicación interpersonal. En el año 1999, Krebs y sus colaboradores, ¿verdad?, estudiaron las condiciones que favorecen la fidelidad de una comunicación, es decir, su correcta descodificación, su correcta comprensión, ¿verdad? La conclusión fundamental a que llegaron fue la siguiente, ¿verdad? Ellos dicen, dos personas pueden comunicarse entre sí en tanto y en cuanto poseen una experiencia común. Es decir, en la medida en que se han enfrentado con problemas y necesidades semejantes y han llegado a parecidas soluciones, ¿verdad? Podemos afirmar, pues, que a igualdad de circunstancias, las personas que pertenecen a una misma cultura o subcultura, o clase social, grupo étnico, sexo, profesión, etcétera, ¿verdad?, tendrán en sí mayores posibilidades de comunicación. Eso siempre ocurre, ¿verdad? Es fácil, nos facilita toda la comunicación cuando nos encontramos entre personas que hablamos el mismo lenguaje. Me imagino nomás, si supongamos que ustedes viajan con un médico, ¿verdad?, y si ustedes no son médicos, no tienen conocimiento de temas médicos, es la peñeta. Entonces, la comunicación es más fluida cuando somos vamos a llamarle, de la misma clase social, somos de la misma profesión, o algunos donde hay conversación y te digo, juego con sexo opuesto, por ejemplo.
Famoso entre nosotros, por ejemplo, la conversación más fluida, ¿sabes? En qué se fundamenta? En macanada, en macanada. Viajan juntos y terminan hablando del deporte. Parece que el deporte es el lenguaje universal. Pero de repente las conversaciones son muy perení, no se llegan a profundizar, son conversaciones superficiales, son comunicaciones verbales superficiales. Sin embargo, cuando nos encontramos con quien nos identificamos, vamos a llamarle, da gusto porque de tantas cosas importantes podemos hablar. Entonces, igualmente, lo que han pasado, por ejemplo, por experiencias individuales semejantes, los que están implicados en una misma situación y los que poseen rasgos de personalidad parecidos. Entonces, es fluida la conversación, es fluida la comunicación. Suponte estás viajando con alguien en un micro, está yendo a Asunción. No sabes quién es que está a tu lado, pero de repente se meten en conversaciones y se descubren de que son de tal lugar y se preguntan, ¿soy estudiante de qué? Y bueno, si son estudiantes de la misma carrera, te vas a dar cuenta que hay afinidad. La comunicación es fluida. Decía estos autores que resulta inevitable que nos preguntemos, ¿por qué las semejanzas culturales o subculturales aumentan la comprensión entre la gente? La respuesta es, y porque las necesidades del emisor o receptor son semejantes también lo que serán los mensajes. Así que, y justo vengo la conversación, hay temas de conversación. Como consecuencia de lo que venimos afirmando, tenemos que, en mismo nivel, ¿verdad? Cultural o subcultural, los significados suelen ser entendidos de una misma forma, por el emisor como también por el receptor, mientras que en individuos de diferentes niveles tienden a proliferar el equívoco o malentendido. Por eso da gusto cuando existen personalidades diferentes, cuando existen analogía entre lo que se vive, entonces da gusto la conversación. ¿Por qué? Porque no hay lugar para que prolifere el equívoco o malentendido. Vamos a constatar las anteriores afirmaciones, ¿verdad? Dando algunos casos prácticos. Estos casos en realidad son prácticos de lo que estábamos mencionando. La significación connotativa que tiene para nosotros, por ejemplo, la palabra mesa, con S, depende de la mesa que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia de esa palabra. Si consideramos el vocablo, por ejemplo, camello, ¿qué nos convoca? ¿O qué nos evoca, perdón? ¿A qué nos hace pensar? Probablemente recordamos a este curioso jorobado animal, ¿verdad? Del desierto que hemos visto alguna vez, tal vez en zoológico, no sé dónde, o en algunas películas, ¿verdad? Si no fue en un zoológico. En cambio, para un árabe, esta palabra quedará asociada con la idea de trabajo o transporte de mercadería, porque ellos utilizan justamente el camello para el traslado de mercadería. Pero para nosotros no, porque no tenemos esa experiencia. Y si vamos a tener conversaciones con este tipo de gente, lógicamente que las experiencias son diferentes y entonces van a ser entendidas de una forma diferente también de ciertas palabras que pronunciamos. De modo similar, en cada subcultura, las palabras suelen adquirir también significados peculiares con los exclusivos del grupo, como observara, por ejemplo, el mismo Cres que estamos mencionando en el año 1999. El vocablo trabajo, por ejemplo, es probable que signifique para un obrero recursos para que recurso desagradable para ganar el sustento, porque es un trabajo bien sacrificado.
Sin embargo, para otros, ese mismo trabajo puede significar progreso, economía eficiente, buena vida. Entonces depende de la experiencia que vamos teniendo. Algo parecido también advertimos a nivel de sexo. En el año 1987 ha manifestado que la significación de ciertas palabras como madre, amor, matrimonio, difiere notablemente según hablen hombres o mujeres. En cuanto a las diferencias de significado creadas por la distinta experiencia individual, podemos decir que un hijo de padre desconocido, por ejemplo, tiene unas connotaciones muy concretas las palabras padre. E igual también la palabra madre. Igual que la palabra hermano sugiere cosas muy distintas al hijo único y al miembro de una familia numerosa. ¿Por qué las experiencias son diferentes? Porque él, el hijo único, no conoce lo que es hermano. O un hijo que no tuvo la experiencia del acompañamiento de su padre o de su madre, el sonido de la palabra padre o madre es totalmente diferente de la de gente que tiene experiencia de tener padre o madre. En ese sentido, la comunicación verbal puede encontrar ciertas dificultades para que haya fluidez de comunicación. Y todavía es posible encontrar, entre otros, ¿verdad?, dos importantes factores que condicionan el significado, como sería, por ejemplo, el contexto presente y la personalidad. En lo que se refiere al primero, aclaramos que no solo aludimos al contexto sintáctico, sino a otros factores no verbales como, por ejemplo, el tono de voz, los gestos, de lo que luego vamos a profundizar más adelante, ¿verdad? Es la situación total, el marco que encuentra una palabra o frase la que determina el significado. Porque todo eso también nos comunicamos. El tono de voz, con el tono comunicamos la seguridad, la inseguridad, el desprecio, la aceptación. Se nota. Comunicamos algo con la voz, con la mirada, con los gestos. Comunicamos. Y por eso es importante esta comunicación. En este caso vamos a quedarnos solamente con el tono de voz, ya que estamos en la parte todavía de comunicación verbal. Entonces, con el tono de voz, interpretamos nosotros lo que nos quiere decir. Algunos roncaleando a otro que te habla con tanta suavidad. Entonces, la comunicación es perfecta. Uno se comunica con el tono de voz. En cuanto a las peculiaridades del significado de que los rasgos de la personalidad imprimen a las palabras, observamos que el sujeto emotivo tiende a dar un significado favorable a las palabras relacionadas con el mundo de la emotividad. Encuentra la palabra pasión, lágrimas, entusiasmo. Pero una persona fría es posible que mire estos términos con ciertas reservas, porque son frías. No obstante, también se da el efecto contrario, como sucede cuando supervaloramos aquellos rasgos de lo que carecemos. Para un sujeto inactivo y torpe, es posible que encierren un poderoso, atractivo palabra, tales como dinamismo, habilidad, eficacia. Entonces, influye esa forma de comunicar, ¿no?, hasta en los tonos de voz, la experiencia que tenemos, así es como estábamos diciendo. Veamos ahora la comunicación no verbal.
la comunicación no verbal. También comparto con ustedes algunas direcciones, enlaces, ¿verdad? Que puedan visitar y ampliar un poco esto de lo que estamos diciendo, que son muy, pero muy interesantes. Entonces les invito a que no dejen de lado estos enlaces. Bueno, entonces la comunicación no verbal. Acá dejamos de lado la voz. Dejamos de lado el tono de lo que estamos hablando. Ahora no hay voz no verbal. El hombre puede utilizar entonces otros medios distintos del lenguaje para comunicarse. Y esto puede hacer a través de los gestos, ademanes, modo de vestir también, con el modo de vestir y nos comunicamos, o objetos que llevamos con que podemos comunicar. Hasta podemos comunicar sentimientos, deseos, solamente con gestos, no utilizando las palabras. Hay que considerar también el tono con que se habla. Decidido, burlón, suspicaz. La intensidad y el timbre de voz en orden a la perfecta descodificación. Esto es contrariamente a lo que estamos diciendo ahora. Entonces, llevamos en cuenta la comunicación verbal, la comunicación no verbal. ¿Y cómo se está llevando? Se acompañan. Esto significa, ¿verdad?, que nosotros no es que vamos a utilizar solamente la comunicación no verbal, es que en la vida cotidiana estos se mezclan. Se mezclan la comunicación verbal con no verbal constantemente. Por ejemplo, algunos gestos muy significativos en nuestra cultura, y nosotros comprendemos muy bien, y podemos interpretarla correctamente. Famoso es sacar la lengua, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa sacar la lengua? Y para diferentes culturas significa diferentes cosas. Sacar la lengua significa burla en nuestro código de gesto. Atendeme bien. Sacar la lengua significa burla. Mientras que para los japoneses, ¿saben qué significa sacar la lengua? Asombro. Estar asombrado es sacar la lengua. Para los orientales, por ejemplo, vestir de blanco tiene muy significado diferente que para nosotros, ¿verdad? El blanco es señal de luto para ellos. Y para nosotros el blanco significa alegría, pureza. ¿Te das cuenta cómo somos? Pero es preciso reconocer los códigos. Son menos complejos entonces. Y están menos estructurados que los lingüísticos. Esto es sencillo. El otro es más complicado en forma verbal. Hay tantas cosas que tenemos que cuidar. Hasta la concordancia y eso tenemos que cuidar. Acá no hay nada de eso. Entonces, y gusto la no verbal ve la comunicación porque no complica nada. Vamos a fijarnos ahora particularmente en tres rasgos que han sido objeto de estudio por parte de algunos psicólogos sociales, ¿verdad? La distancia interpersonal, por un lado, el contacto visual y la sonrisa. Quiero nada más hacer un redondeo acá. Nosotros nos comunicamos con la distancia física. Vamos a suponer, yo llego en tu casa. En Boasache la silla agua pues nomás. En Boasache tenemos un burrín de jehuí. Y yo llevo de distancia más. Ahora a de otro lado.
en este tiempo de pandemia se comprende la distancia que tenemos que guardar. Pero ese gesto de distanciarme de vos, eso llama la atención. O puedo hacer lo contrario. Ya tengo la silla y pongo muy cerca de vos. Si son de sexo opuesto, dicen mucho. Sale tu mamá y mira, y dice, ¿por qué tan cerca uno de otro? O en el sofá, pero ya lento mango. Cuando que en realidad existen espacios suficientes. Vamos a suponer que estamos en la facultad. Hay 40 sillas en el aula. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Yo me voy? Hay 40 sillas y vos estás ahí sentadita. Si sos una mujer, voy y me coloco la silla que está al lado tuyo. ¿Qué te va a hacer pensar? Puedes este viejo verte. O hacer si es un varón, a lo mejor el que está sentado, voy y siento ahí al lado mismo. ¿Qué van a decir? Un poco si nos está vistiendo de rosado, ¿verdad? Por no decir, este es un puto, ¿verdad? De repente, esas son expresiones, ¿no? Estas son expresiones de comunicación. Estamos comunicándonos, nos comunicamos por la distancia física. Como que yo estoy ocupando tu espacio, entonces como que a vos te molesta que esté tan apretado a vos, tan cerquita de vos. Entonces la tentación es levantarte y llevar tu silla a otro lado. ¿Por qué? Porque yo estoy agarrando tu espacio. A eso hablamos de la distancia física. Hay otro, el segundo. Entonces, el primero, Fernando Allen. Esto es rasgos que han sido objeto de estudio por parte de los psicólogos sociales. Oye, estudiar estos rasgos de la distancia interpersonal, ya sea cerca, ya sea lejos. Después tenemos el segundo, el contacto visual. Vea, otro aspecto muy interesante con que nos comunicamos. Las miradas parece que hablan. De repente, cuando hay química entre jóvenes, adolescentes, cuando se miran y forman la mañana, como si fuera amor de primera vista, le atrae enormemente, para otros no, pero le atrae enormemente, le estira, parece su ojo. Entonces, aquí estamos hablando de un contacto visual, estamos en comunicación, pero nos comunicamos con los ojos. Siempre está más ponderado y cuando llegan los exámenes. Y justo, yo mañana para enderezar, ella peñó comunica sin hablar. El docente está ahí tomando examen. En el examen, la verdad. Apenas me mañana yo ese con la peñó comunicar, mañana voy yo las cosas. Hay una comunicación visual. La gente te mira con timidez. Ahí se comunica algo. La gente te mira con picardía. La gente te mira con deseo. La gente te mira con desprecio. Es decir, que existe una comunicación a través de la vista. Increíble. Pero hay comunicación. Cuando hay una atracción sexual, una mirada mutua, sostenida, que se busca en la mirada, ahí existe una comunicación. Entonces, depende la interpretación que nosotros le damos. Y con la te digo yo,
ande pilla por ahí, ¿no? Pero, y no sé, seguramente, tal cosa, en donde porque tu mamá te... O esa, si la ves mañana para callado, yo sé constantemente. Algo está pasando acá. Ande y en Botago, donde sube, ¿verdad? Entonces, pero vos sabés que estas actitudes, estos comportamientos son estudiados. Ya fuimos estudiados nosotros. Los resultados de las investigaciones realizadas, los resultados de los estudios es lo que hoy nosotros estamos estudiando nuevamente. Y vos sabés que con la mirada hacemos tantas cosas. El otro, la sonrisa. Ay, híjole. Haga tu hijo, hermano. Con la sonrisa. O mañana yo la gente, o buscar y miro, pe. Eso significa mucho. Si no te sonríe, te mira con ojo de que, ¿y qué quiere? También se interpreta, también se comunica. Tantas cosas. Aquí ustedes van a encontrar después en el material algo interesante, ¿verdad? La comunicación a través de la sonrisa puede tener los más variados significados según el contexto de que se trate. Una sonrisa puede expresar un saludo, ¿ok? O una expresión de complacencia al ver a alguien. Un modo de resolver una situación violenta, por ejemplo, al pisar a un extraño, como pidiéndole disculpas, le sonreí y disculpe, ¿verdad? Pero que con tu sonrisa ya le comunicas todo. Y qué interesante la forma de la comunicación a través de la sonrisa. Con gusto te perdono, porque con la sonrisa le pediste disculpas. O vos mismo no te sentís ofendida, entonces le sonreí. Pero si vos no le sonreí, eso también significa mucho. Pero si se le sonreí al que te pisó los pies, por ejemplo, significa, no creas problema. No hay problema, no pasó nada. Esa es la comunicación que se dio, ¿verdad? O un intento de captar a un cliente, por ejemplo, para captar a un cliente, para captar también el cariño de los alumnos, el cariño de los compañeros, una pequeña sonrisa. Por ahí, yo de Mondrío, a mí me toma la vida tan en serio. ¿Verdad? Debe haber también una pizca de sonrisa. La sonrisa comunica mucho. El recurso habitual de un diplomático, una satisfacción sádica, etcétera. Ese es lo que se utiliza, ahí se utiliza entonces la sonrisa. En el año 1978, Hotweb y Rosenfeld demostraron experimentalmente que las mujeres tienden a sonreír más que los hombres. ¿A qué los hombres? Nosotros tomamos más en serio la vida, ¿verdad? Mira que esta investigación se demostró que las mujeres tienden a sonreír más que los hombres. Esa forma de comunicar debemos copiar entonces de las mujeres. Y redondeo esto, ¿verdad? Para pasar un poco hacia las formas especiales. Tanto ya hablamos de la comunicación, todo es comunicación, ¿verdad? Y quiero hablar un poco, hablamos de las barreras de la comunicación, pero hoy quiero terminar con la clase acerca de las formas especiales de incomunicación. Es decir, no hay comunicación, no existe comunicación. No es que está deformada la comunicación, no existe la comunicación. Bueno, pero vamos a ver qué dicen
hay 3 formas de incomunicación y a ver cómo explica. A lo mejor salimos otra vez con lo que ya habíamos dicho algo, pero dice que existen 3 formas de incomunicación. Primero se llama pseudocomunicación. El primero, pseudocomunicación. ¿Cuándo será este pseudo? ¿Y a qué le llamamos pseudocomunicación? Cuando los interlocutores creen haberse comunicado fielmente, pero en realidad han entendido mal los mensajes. Los que se comunican creen que se comunicaron perfectamente. Voy a poner un ejemplo. Pido a mi hija, yo le pido que me traiga un jabón en pan. A él no hay a entender por ahí. Pan. Pan me pidió papá. Y ella entendió en realidad que yo le pedí pan. Pan de pan, ¿verdad? Y me trae un pan trincha. Me trae un qué sé yo, un pan de sándwich. Allí no hubo comunicación. A eso le llamamos pseudo comunicación. Yo creí que ella entendió bien. Ella creyó también que entendió bien. Oye, por otra cosa dice. No hubo comunicación. Y eso se llama pseudo comunicación. Siguiente. Se llama mero entendimiento. Cuando se da esta incomunicación. Se da una comunicación, pero en forma fragmentaria o solo hasta cierto nivel. Puede haber entendimiento sin que exista comunicación, ¿verdad? Fíjate el ejemplo, ahí vamos a entender mejor. Mero entendimiento, Jerónimo. El alumno que entendió, por ejemplo, cómo entrar en la clase virtual, pero sabe abrir o cerrar, pero no sabe abrir o cerrar su micrófono. Pero él aprendió a abrir, ¿verdad?, la clase virtual. Yo le enseñé eso. Pero no entiende paira, en forma fragmentada nomás entendió. O que yo le diga, por ejemplo, que realice esta tarea y alce luego en la plataforma. Y ustedes no saben alzar, pero se les enseñó, ustedes creyeron que sabían hacer. Pero en el momento de la ejecución se pierde. ¿Okay? La tercera incomunicación se llama comunicación incompleta. ¿Cuándo se produce? Cuando no se produce propiamente el retorno de información o el feedback. Cuando, como la fuente no espera contestación, o sea, se da, pero no es escuchada, ¿verdad? Ejemplo, el profesor después de la clase dice, espero que hayan entendido la lección de hoy. Y no hubo ninguna respuesta. Entonces la comunicación es incompleta. ¿Por qué? Porque no hay feedback. ¿Y cuándo se habla de una comunicación completa? Cuando hay feedback, cuando hay retorno, cuando hay respuesta. Yo dije, pero yo no sé si llegaron a entender todos, porque yo no recibí ninguna respuesta. Y a eso le llamamos entonces incomunicación completa. Ustedes en el trabajo, ¿qué es lo que van a alzar ahora? Sobre este aspecto, van a hacer lo siguiente. Elabore un ejemplo práctico
acerca de las 3 formas de incomunicación. Van a elaborar, lógicamente, que no sea el mismo ejemplo que se dio en la clase, ¿verdad? Ejemplo de pseudo comunicación, ejemplo de mero entendimiento y ejemplo de comunicación incompleta. Sobre esto, entonces, ustedes van a estar trabajando. Nuestra clase de hoy está aquí. Cuídense, ámense, amen a su familia y a la sociedad, cuidando de no ser transmisores de COVID-19. Aún estamos en tiempo de pandemia, en donde más tenemos responsabilidad de cuidarnos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Voy a ir deteniendo la grabación y hasta la próxima semana.